Su cabeza la han pedido desde todas partes. Uno de los que pidieron su cabeza, naturalmente, fue Florentino. A mí no me preocupa quién te pide o deja de pedir la cabeza. A mí, por ejemplo, me preocupa actitudes mafiosas como la de Florentino Pérez. Al Real Madrid lo destroza Florentino Pérez y José María Aznar. Empezamos a hablar del contrato de Figo, cómo el Real Madrid le quita a Figo al Barcelona a través de un escándalo de Caja Madrid y de un tipo impresentable como es su presidente Miguel Blesa. Pero el contrato de Figo lo avala Florentino Pérez, el de Figo y el de Zidane, ¿no? Con su dinero, ¿no? Florentino Pérez con su dinero no avala absolutamente nada. El contrato de Figo lo avala Caja Madrid, creando una empresa fantasma con un capital social de 500.000 pesetas para dar al día siguiente 12.000 millones. Es decir, eso con la presidencia de un impresentable Miguel Blesa que había recibido las instituciones pertinentes. Y entonces, bueno, voy atajando todo esto y en un momento determinado Miguel García Durán con el señor Pérez Anunciada me dice, bueno, ¿y cuánto cuesta que mires para otro lado? La propuesta que me hacían es que hablara con Roberto Laquidain para que promoviera que esa entrevista que fue censurada por Radio Televisión Española en 2007, en homenaje a Jesús Quintero, fuese publicada por primera vez en Radio Televisión Española. No me parece mal la iniciativa, no me parece mal el homenaje y no me parece mal un gesto para ver el cambio que ha habido en la dirección de Radio Televisión Española. Dice CCB 192, estáis flipando, eso no va a pasar. Bueno, la utopía es un horizonte hacia el cual dirigirse y yo creo que cuando hay algo que parece justo, pues por lo menos intentarlo, ¿no? Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Digo que ayer empezamos el programa precisamente a pocos minutos de enterarnos del fallecimiento de Jesús Quintero y bueno, comenzamos con un pequeño homenaje a un grande y bueno, ya sabéis que ayer, bueno, Jesús Quintero fue TT1, no sé si lo sigue siendo, pero ayer desde su fallecimiento lo fue. Y claro, ahí yo estuve compartiendo algunos de los contenidos, ¿no? que se estuvieron publicando. Y en este caso creo que fue Javier, el portavoz de Podemos en Murcia, que publicó un fragmento de una entrevista de Jesús Quintero a José María García, que fue censurada en 2007 tras una llamada de Florentino Pérez, por lo que se dice, ¿no? Y por las cosas que José María García cuenta, que es un poco un Jesús Quintero en algunos temas y que habla con bastante claridad. Y fijaros que la propuesta que me hacían es que hablara con Roberto Laquidain para que promoviera que esa entrevista que fue censurada por Radio Televisión Española en 2007, en homenaje a Jesús Quintero, fuese publicada por primera vez en Radio Televisión Española. No me parece mal la iniciativa, no me parece mal el homenaje y no me parece mal un gesto para ver el cambio que ha habido en la dirección de Radio Televisión Española. Dice CCB 192, estáis flipando, eso no va a pasar. Bueno, la utopía es un horizonte hacia el cual dirigirse y yo creo que cuando hay algo que parece justo, pues por lo menos intentarlo, ¿no? Fijaros, voy a poner aquí el tuit que acabo de publicar ahora mismo. Lo voy a pasar por si queréis retuitear y os parece bien la propuesta. Ahí he pasado por el chat el enlace, pero antes de ver la entrevista, me gustaría que leyésemos. García acusa a Florentino Pérez de estar detrás de la suspensión de su entrevista en Televisión Española. Reta a la televisión a ofrecerla en público o en privado para probar que no hay insultos. Parece que ese fue como el motivo, parece que decían como que había insultos, cosa que yo creo que no tiene pinta que ese fuera el motivo.
José María García cree que Florentino Pérez, presidente de ACS y expresidente del Real Madrid, está detrás de la decisión que anoche tomó Televisión Española cuando decidió no emitir una entrevista con Jesús Quintero que él protagonizaba. Creo que un porcentaje muy elevado de la no publicación de la entrevista corresponde a Florentino Pérez, que ha destrozado el Real Madrid. El periodista ha ofrecido una multitudinaria rueda de prensa acompañado por su abogado y el presidente de la APM, Fernando González Urbaneja. García considera absolutamente inexplicable que la televisión pública decidiera censurar la entrevista que había sido grabada el martes en los estudios de la productora de Quintero, El Silencio, que tiene en Sevilla. La única explicación a este hecho que ha defendido en rueda de prensa ha sido la que apuntaba a Florentino Pérez. Él ha acabado con un número indeterminado de periodistas cuando estaba al frente del Real Madrid y hoy sigue haciendo un daño irreparable desde fuera, ha dicho. Recordar que aquí en Pandemia Digital Javier Ruiz dijo que Florentino Pérez era la persona que más cabeza de periodistas tenía en su despacho, ¿no? Que esto concuerda, y fijaros que esto es de 2007, nada más y nada menos. Lo de Javier Ruiz fue en 2022. Del empresario ha dicho que se mueve como pez en el agua en las alturas. Ha subrayado que con Aznar hacía y deshacía y ha dicho que fue el único que puso de acuerdo al PP y al PSOE sobre lo que ha llamado el mayor escándalo de la democracia, en referencia a las torres que se están construyendo en los terrenos de la antigua ciudad deportiva del Real Madrid. Además, García ha dicho que Florentino Pérez ha sido la única persona que ha intentado comprarle a la pregunta de un reportero sobre la posibilidad de que la retirada de la entrevista fuera una estrategia para hacer subir su valor, ha respondido: si Florentino no ha sido quien ha parado esta entrevista, es lo que usted dice, como al que le unta la badana es al PP, esto es una estrategia porque si antes iba a tener 4 millones de espectadores, ahora tendría 8. El periodista ha subrayado la torpeza infinita de Televisión Española al retirar la entrevista, cuando tiene 1000 posibilidades para no emitirla. A lo que no tiene derecho la televisión pública es a mentir. Ha dicho, en referencia al comunicado, que la cadena pública emitió en pantalla en la que argumentaba su decisión diciendo que en la entrevista no se vertían opiniones, sino insultos, descalificaciones y ataques a terceras personas. En este sentido, ha anunciado a través de su abogado Pablo Jiménez de Parga la iniciación de medidas legales. En primer lugar, García quiere ejercer su derecho de rectificación porque, según su abogado, el rótulo impreso en pantalla contiene hechos inexactos. Además, el periodista emprende una demanda de protección al honor porque, a juicio de su representante, la nota afecta al buen nombre y a la reputación profesional de García. El periodista ha insistido en que su charla con Jesús Quintero no había insultos contra nadie. Como ejemplo, ha explicado que en la entrevista habla de su expresidente José María Aznar. En nuestra época no ha habido un político que haya censurado ni haya tenido más control sobre los medios que Aznar, ha dicho. Así que llamar censor al que ha ejercido la censura no es un insulto, no es un insulto. En cualquier caso, García ha lanzado una advertencia a la cadena que preside Luis Fernández. Reto públicamente a Televisión Española a que ofrezca en privado o en público la cinta. A ver si hay un solo insulto. Ha dicho García. En este sentido, ha añadido que, aún en el supuesto de que hubiese insulto, no es Televisión Española la que debe erigirse en juez, sino el que se sienta ofendido. García sí ha reconocido que la entrevista que concedió a Quintero no era dura, era durísima. Es lo que me pide el cuerpo, ha dicho. Bueno, como preámbulo, no está mal para ver. Bueno, luego El Mundo publicó aquí digamos las diferentes partes, ¿vale? Creo que eran 8 partes o 9 partes, están fragmentados en vídeos de 4 o 5 minutos que ya no se pueden ver, porque están en Adobe Flash, que ya no existe. De hecho, si queremos ver la parte 1, instale el plugin de Flash, le doy al plugin de Flash y esto ya no existe, Access Denied. Esto ya está un poquito antigua, ¿vale? Pero sí que está la entrevista, o bueno, se puede conseguir. Y este es el fragmento. Y si queréis, si os parece bien la iniciativa, ¿vale? Pues podéis retuitear al tuit que hemos puesto, a ver si llega a más gente. Y en algún momento, pues yo creo que se haría bastante justicia si, bueno, pues después de... serían... ¿cuántos años? Ya unos pocos, más 15 años. Después de 15 años se publicase esta entrevista, que no es dura, sino durísima, según las propias palabras de José María García, pero no parece que haya insultos. Creo que, bueno, lo que dice aquí tiene un valor
tremendo, y yo creo que también da alguna explicación de por qué hubo esas llamadas para que no se emitiera. Venga, vamos con ello. Atención a lo que dice aquí José María García a preguntas de el bueno de Jesús Quintero. Ha estado usted en la guerra durante mucho tiempo. Su mayor guerra, o una de sus grandes guerras, fue el Real Madrid. Su cabeza la han pedido desde todas partes. Uno de los que pidieron su cabeza, naturalmente, fue Florentino. ¿Quién más ha pedido su cabeza? Por supuesto, Pablito Pablete, ¿no? No, a mí no me preocupa quién te pide o deja de pedir la cabeza. A mí, por ejemplo, me preocupa actitudes mafiosas, como la de Florentino Pérez. Florentino Pérez y Jorge Valdano son los hombres que han destrozado a este Real Madrid. Este presidente actual, que tiene su parte de culpa, es mínima. Al Real Madrid lo destroza Florentino Pérez y José María Aznar. ¿Tú te sientes un hombre honrado? Yo creo que soy un hombre honrado, aunque la honradez es algo que no se puede medir. Incorruptible. La única persona que me intentó comprar es hace poco. Fue un curioso personaje, Manolo García Durán, aquel famoso de Telefónica. Florentino me estaba persiguiendo por activa y por pasiva para que comiera con él. Y yo le decía que no quería comer. Y entonces interviene Eduardo Zaplana, que era su amigo, y me dice si puedo comer. Digo no, tomar café sí, y vamos al Hotel Villamagna. Y delante de Eduardo Zaplana dice, hombre, dos amigos míos como Florentino y tú tenéis que llevar bien. Digo no, porque este es un sujeto que no merece la pena, este es un tramposo que juega con las cartas marcadas, es una persona no apta para la sociedad. Cualquier ciudadano normal coge una botella y te da con ella en la cabeza. Florentino se lo tragó todo. Y a los 3 días me llama y me dice, era el día de, me parece, Nochebuena, si podemos cenar. Y yo me ablandé un poco, dije que sí. Y fuimos a Zalacaín a cenar y se invitó también Manolo García Durán. Y Manolo García Durán, que era el que estaba en Telefónica antes, se sienta y me dice, quiero que sepas que yo antes trabajaba gratis para Florentino, ahora cobro. Digo, bueno, a mí me parece muy bien. Y entonces empezamos a hablar de las torres, empezó a rebatir por qué, empezamos a hablar del contrato de Figo, cómo el Real Madrid le quita a Figo al Barcelona a través de un escándalo de Caja Madrid y de un tipo impresentable como es su presidente Miguel Blesa. Pero el contrato de Figo lo avala Florentino Pérez, el de Figo y el de Zidane, ¿no? Con su dinero, ¿no? Florentino Pérez con su dinero no avala absolutamente nada. El contrato de Figo lo avala Caja Madrid, creando una empresa fantasma con un capital social de 500.000 pesetas para dar al día siguiente 12.000 millones. Es decir, eso con la presidencia de un impresentable Miguel Blesa, que había recibido las instituciones pertinentes. Y entonces, bueno, voy atajando todo esto y en un momento determinado Miguel García Durán con el señor Pérez Arrucía me dice, bueno, ¿y cuánto cuesta que mires para otro lado? Y me levanté, le dije a Blas, que es el maître eterno de ese imperio que se llama Zalacaín, mándame la factura a la oficina y adiós. Es la única vez que han intentado comprarte. Sí. Y aterrorizarte. No, aterrorizarme no. Hace muchos años pues, yo vivía en O'Donnell, mis hijos eran pequeños, pusieron una bomba en el portal de mi casa porque había descubierto una sociedad fraudulenta de quinielas donde compraban a los porteros de segunda división. He tenido distintas amenazas, pero no graves. Bueno, he preferido que lo escuchéis completo. Pero vaya, digamos que esta pieza, o las piezas que comenta, encajan perfectamente con muchas de las cosas que se han visto, que hemos hablado aquí. La relación de José María Aznar, de hecho ahora recordaremos algún vídeo, ¿no? Cómo se cargaba cabezas de periodistas, Florentino Pérez, ya nos lo dijo Javier Ruiz. Y el pelotazo de las 4 Torres de Madrid con una empresa creada, falsa, por Caja Madrid. Recordar que
Aznar, cuando fue presidente, puso en Caja Madrid a Blesa, su compañero de pupitre en la primaria, en el colegio del Pilar, estos pilaristas que están en todos lados, como el Opus Dei, que ocupan todas las élites, y que con una empresa fantasma pidió un préstamo de 12.000 millones con una sociedad de 500.000 pesetas, en este caso, para darle un préstamo a Florentino Pérez y crear toda esa, esas 4 torres que hacen el skyline de Madrid, y en la cual pues participaban pues gente de Telefónica, se le trataba de comprar y como ya hizo si recordáis, fue capaz de comprar a todos los partidos políticos menos a una diputada del Partido Socialista, a la cual le hicieron la vida imposible por oponerse al pelotazo y a la estafa tremenda. Aquí se alude mucho a Florentino Pérez y a José María Aznar. Vamos a ver qué encontramos por aquí. Uy, madre mía. Fijaros este momento. Este momento debe ser el momento... os pongo... Para aquí. Os pongo en situación. Final de la Champions League. Últimos minutos. Florentino Pérez sentado al lado del presidente del gobierno, Rajoy. Villar, lo veis ahí atrás, el presidente de la Federación. Y toda la ejecutiva, todos los directivos del Real Madrid y la élite económica y política, judicial y de muchos ámbitos de este país, ¿vale? Incluso diría del extranjero. Y adivinar, dentro de la irracionalidad, cuando yo siempre hablo de la parte reptiliana y la parte racional de la corteza cerebral, cuando, claro, te juega la Champions League, mete un gol en los últimos minutos y pega un salto, tú no piensas cómo debo actuar para quedar bien, sino que el instinto te lleva y te marca tus acciones. ¿Dónde te lleva las acciones de Florentino Pérez y de ACS, como ponéis por ahí? Pues como un imán se va a la 6ª fila, solo le da un abrazo a una persona y se vuelve a sentar sin ni siquiera mirar al presidente del gobierno, Rajoy, que lo tiene al lado. Vamos a ver este momento porque creo que una imagen vale más que 1000 palabras. Vamos con ello. Y no tiene por qué sentir, como lo ha dicho en la sala de prensa, no tenéis por qué derramar ni una sola lágrima. Otra de las imágenes, Florentino Pérez celebrando este triunfo, celebrando este título, celebrando esa ansiada décima que llevaba persiguiendo desde hacía 12 años. Ni lo mira. Bueno, vamos con... Y no tiene por qué sentir, como lo ha dicho en la sala de prensa, no tenéis por qué derramar ni una sola la persona lágrima. Favorita de Florentino Pérez, ojo, que está con toda la directiva, con todos los líderes, digamos, de toda la grande empresa, el IBEX 35, los directivos del Real Madrid, se va directo a por Florentino Pérez. Es decir, perdón, Florentino Pérez se va directo a por Aznar. En fin, el poder en las sombras, los que ponen y quitan programas de televisión, quién manda, quién no manda, en fin. Y ojo, el tema de Ciudadanos y de Vox, solo hay que rascar un poquito para ver que en ese momento en el cual estaba enfrentado con Rajoy, Esperanza Aguirre y José María Aznar hicieron movimientos primero para que saltara a escena Ciudadanos y un poquito más adelante para que Vox saltara también a escena, después de que Bardají, el responsable de Relaciones Internacionales de FAES, mano derecha de José María Aznar, fuera el directivo y empezara a tener relaciones con la Casa Blanca. Pero también Esperanza Aguirre financió la llegada a Madrid de Santiago Abascal, financiando durante más de 3 años en un chiringuito que no hizo absolutamente nada, menos que Tony Cantó, que ya es decir, cobrando más que el presidente del gobierno, y también financiando DENAES, la Fundación Defensa de la Nación Española, al cual asistió José María Aznar alguna ocasión, también Albert Rivera, Tony Cantó, bueno, toda esta gente, y que en el cual estaban Ortega Smith, Iván Espinosa de los Monteros y Santiago Abascal, recorriéndose toda España para ir articulando lo que más tarde sería Vox. Todo esto financiado por la Comunidad de Madrid. Esperanza Aguirre, recordar que en la televisión estaba Germán Terç, estaba Kake Minuesa, estaba el de Periodista Digital y estaba toda esta peña con unos sueldos brutales. La basura conecta con la basura, como dice Nacho Pocara,
mejor descrito imposible, ¿vale? Así que bueno, en fin, esta es la gente que manda en este país y, ojo, es más, que no, vamos a buscar una cosa. Este es el tuit al que me refiero. Este es el tuit al que me refiero. A ver, Florentino Pérez y sus empresas están en todos los casos de corrupción grandes de este país. En todos. Ahí pone, y todo esto está escrito en el libro de Fonsi Loaiza, Florentino paga 80.000 euros a Correa, en la Gürtel. En la Púnica, Florentino paga 300.000 euros para un medio falso. Recordar que esa empresa se dedicaba a crear bots y cuentas falsas en redes sociales. Es decir, ese es el kilómetro cero de pandemia digital. Eran los bots y webs que hacían para mejorar la imagen de gente que estaba en los casos de corrupción y para atacar a los rivales. En este caso, Esperanza Aguirre los contrató para atacar a la Marea Blanca y a la Marea Verde, entre otros, y Florentino Pérez para atacar a sus propios jugadores y al entrenador para meterle presión que ponía a los jugadores que quería Florentino Pérez. Incluso yo lo publiqué en su momento en sede judicial, como le decía al juez, pero usted, el Real Madrid, una gran empresa, ¿por qué contrata a esa empresa tan pequeñita, que era la de Alejandro de Pedro, que se encargaba a crear este tipo de desinformación, ¿no? Con cuentas falsas, páginas web? Incluso tiene una web que era Bernabéu Digital o algo así, que el que la dirigía era el actual responsable de deportes de Oki Diario. ¿Vale? La relación de Florentino Pérez con Inda e incluso con Ferrera no hace falta que la destapemos aquí, ¿no? Pero estamos hablando de Gürtel, Púnica, en Lezo, Florentino paga 600.000 euros a Ignacio González, en los papeles de Bárcenas, Florentino paga 1 millón a Feijóo, lean la biografía. Y este tipo es totalmente impune. Y un grande como José María García, que le censuren una entrevista en televisión española, ni siquiera en un canal privado, tiene narices o cargarse a Javier Ruiz o a Cintora o a quien se ponga por delante. Ahí están los audios de Florentino, que son una auténtica bestialidad, que no ha salido en ninguna televisión, en ninguna. Los audios del Ferreras Gate no ha salido en ninguna televisión nacional, solo en algunas autonómicas. Así que, no sé. Pero hay otro elemento. Bueno, lo de Esperanza Aguirre, todo su entorno son todos sapos y ranas en el charco, y ya que está implicada en todo. Es decir, hemos escuchado audios con Villarejo donde le dice que le quiten una causa. Que le quiten de una causa. Y dice Villarejo que vale, que se lo arregla. Y así se lo arregló. Delante de un juez. Y aquí no pasa nada. ¿Vale? Y aquí no pasa nada. Pero es más. Es decir, ¿se ha salvado alguien del entorno de Esperanza Aguirre? Es decir, están todos hasta el cuello. Todos los presidentes. Todos los casos de corrupción del PP está Florentino. Pero es más. ¿Y el gobierno de Aznar? A ver si encontramos la foto. Fijaros esta foto. Pero si es que no se salva nadie. De hecho, aquí faltan, Este nos accede. A este le falta el circulito. A este le falta el circulito. Todos o con sobresueldos en los papeles de Bárcenas, o con casos de corrupción o condenados. No se salva ni Perry Mason. Ahí está, que también falta ahí el de economía. Sí. Y Aznar, que estaba metido en todos los jaleos, se salva de todas. En fin, yo... dejarme pensar mal, pero yo diría que esto no es casualidad. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Gracias por la suscripción, muchísimas gracias.